Tle Nahuatli igual para ti. Ok, ya estamos de regreso, ya tenemos nuevamente la transmisión por Periscope. Perdón a la gente de Periscope que se cayó la transmisión, pero bueno, entonces decíamos que los curanderos bueno, los médicos vudús o los médicos brujos eran llamados curanderos y siempre fueron desprestigiados por la iglesia, diciendo que sus remedios poco tenían que ver con la enfermedad del paciente. Pero los curanderos muchas veces han demostrado que la brujería detiene algunas enfermedades, sea por la herbolaria o por la química, pero mucho de esto radica en que las medicinas modernas, es decir, la pastilla, el paracetamol, etcétera, atacan solamente una enfermedad, solamente un mal, mientras que la brujería cura muchos males a la vez. Los especialistas en hierbas poseen sin lugar a dudas un amplio conocimiento de los poderes curativos de las plantas, sus savias y sus frutos. Sin embargo, también conocían los poderes destructores y alucinógenos que las mismas tienen, y los brujos generalmente abusan de estos conocimientos y poderes para reducir y aniquilar y destruir la fuerza vital de sus semejantes, para así acrecentar la suya. Algunos lo hacen casi hasta eliminar la fuerza vital por completo y logran dejar a sus víctimas como muertos, y estos pues serán enterrados pero de noche. El brujo sacará a sus víctimas de la tumba y le hará trabajar para su provecho. Así, el brujo o brujo despierta al cadáver, aunque hay algunos científicos que aseguran que esto se debe a la psicoterapia, algo así como una suerte de hipnosis. Según el Dr. Hardy, es una sugestión grupal y tiene efecto positivo sobre las personas afectadas de ligeras opresiones o trastornos de origen psicosomáticos como la claustrofobia y la obesidad. Meli, ahorita que regresemos, ya regresamos con el otro fondo. Sale ya la segunda parte. Ok, Periscope, estoy de nueva cuenta aquí con ustedes y estamos dando inicio prácticamente a la segunda parte del programa. Gracias. A ver qué cosas nos cuentan, qué nos dicen. ¿Mandé? No, es uno que dice Halloween 3 horas, no sé qué. Es que ese es el que tiene los grititos. Ok, a ver, coméntenos qué onda aquí por Periscope o me voy a Facebook. Pulque viento, saca el pulque. No es pulque. Saludos a Miguelita, dice Lolis81. Saludos hasta Rock Springs, Wyoming. Es agua de horchata. Muy rica, por cierto. Nada más que se asienta, por eso la muevo. Pero sí parece pulque. Bueno, fuera que fuera pulque, pero no tengo que manejar. Contéstame, please. Klaus 810, dime, ¿qué me preguntaste? Creo que preguntó que si los del manga eran los mismos. ¿Por qué no estás apuntando lo que preguntan? Porque estás aquí leyendo. Clau, pregúntame porfa que si los de la manga de Palo Mayombe. Que si los del manga son los mismos que los del Palo Mayombe. ¿Los de cuál manga? No entiendo tu pregunta, Clau. O sea, ya puedes hablar de los casos de Florida. Sí, Sandorela, al final del programa vamos a hablar de los casos. Es como en la peli de la serpiente y el arcoíris. Didi es básicamente eso. La película de la serpiente y el arcoíris es llamada así porque en el culto vudú se rinde culto a la serpiente arcoíris. ¿Ok? Clau, dices que conocía a unos de esa religión. Mira, Clau, la religión se llama Palo Mayombe. El manga, ya sé. No es manga, se llama nganga, con N al principio. Es nganga. La nganga sí es donde llevan a sus muertos, es el caldero, ¿ok? Por eso el manga es un cuentito de dibujos japoneses, por eso yo no te entendía, ¿ok? Pero sí, el nganga es el caldero donde llevan sus huesos los muertos. Ok, ¿qué más? Díganme. Me dio mucho miedo. Pues no es así como que de miedo, son huesos adentro de un caldero. Entonces, es así como que no le tengas miedo. Recuerda que toda la brujería influye dentro del campo energético que tengas tú. Entonces, si tu campo es más fuerte, pues no vas a permitir que te entre.
Sí, casi todos los palomeros te dicen tienes un muerto al lado. Todos, absolutamente todos tenemos un muerto al lado. Se llama ángel de la guarda en unas religiones, en otras religiones se llama muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Chasis, un saludo a Papá Pitufo para favor. Saludos, Papá Pitufo. ¡Tacos, tacos, tacos! Ahí están los tacos que nos piden acá. Ok, así es como funciona esto. Ok, regreso a la transmisión de TuneIn Radio y en un momentito más estoy con ustedes. Voy a leer sus comentarios de Facebook. Ok, salen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro. Y bueno, vamos a responder algunos de los comentarios que nos han hecho favor de dejarnos aquí en la página de Facebook. Dice Edmond DC, yo tengo un amigo que le tiene miedo a los zombies. Lástima que no ve el programa. Bueno, pues puede ver la retransmisión por Periscope o la repetición aquí por Facebook. Gabriela Valencia Esparza, bueno, es la que nos dice que ya se estaba durmiendo, ojalá y ya te hayas ido a descansar. Más comentarios de ustedes tengo por aquí. Lisbeth Lavarrios dice, de miedo mi lord, gracias, qué bueno que te dé miedo porque esa es la finalidad de este programa. Humberto de la Cruz dice, muy interesante tema, gracias Humberto, qué bueno que lo encuentras interesante. Gordolui Lund dice, uff, o sea que le gustó. Laura Andrade también nos deja algunos comentarios por aquí. Tengo por aquí a Andrea Herrera Rosas. Dice, ya retomando las transmisiones que no me dejan dormir. Excelente trabajo y felicidades para el equipo Buenas Lunas. Gracias Andrea Herrera, saludos para ti también. Luis de la Fuente, ya lo estamos saboreando, va a estar increíble. Te pido mis saludos como siempre, molestando para Eira y tu servidor amigo. Gracias, saludos a ustedes y buenas lunas. Luis, no es ninguna molestia, al contrario, es un placer. Ahí están, saludos para ti Luis y para tu hija Eira, de parte de la Sociedad de la Medianoche de Radio Macabro. Gabriela Tate Pérez, un saludo a mi nieta Yamilet. Yamilet, besos para ti. Ella ama a los zombies y a todos en el WhatsApp y a todos en cabina. Y gracias, este es uno de mis super temas favoritos de los zombies. Gracias Gaby, ojalá te esté gustando. Pedro Cortina, buenas lunas. Yo quiero saber cómo es que comenzó el virus zombie, o si es zombie ya, que es algo parecido. Ok, ¿qué es zombiella? No, se llama Solane el virus el virus zombie, y el otro se llama T-virus, ¿ok? Entonces, sí, exactamente como en Resident Evil, T-virus, bueno, Resident Evil toma el nombre de un incidente aislado que ocurre en Rusia, del cual vamos a hablar más adelante. Carla Lucero de Luna Padilla nos pone yes y nos dice, ahí estaremos. Pues aquí andamos, Carla Lucero, gracias. Argelia Rivero, saludos para ti, todo tu equipazo, yo creo que era, a todos con los del grupo del WhatsApp, Miguel, Gael, Jime, y de nuevo gracias a ti y a Candy por todas sus atenciones, gracias. Alejandro García Lord, ¿qué opinas de lo que hacen en Six Flags esta temporada? ¿Vale la pena? Saludos a todos los invitados del staff. ¿A cuál? ¿A lo del Festival del Terror? Sí, está padre, digo, para irte a pasar un rato padre, pues sí, hacen un desfile muy bueno. En Estados Unidos, en el Six Flags de Estados Unidos es increíble. Realmente en el de aquí de México me imagino que deben de tener estándares, no como la feria de Chapultepec, ¿verdad? Entonces me imagino que está bueno. Noé Sosa, buenas lunas desde Argentina, muchísimas gracias Noé para ti. Y bueno, hasta ahí me quedo con los comentarios de Face, porque si no me da tiempo, ya me la sé. Entonces, bueno, continuamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están por acá siguiéndonos. Y ahora sí, bueno, hasta donde vimos, ya nos adentramos en el tema de el zombie vudú, la religión vudú, la tradición haitiana, todo lo que tiene que ver con todo esto. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en las cuestiones del virus y todo esto. El virus Solanum funciona viajando dentro de el sistema sanguíneo desde el punto de entrada inicial hasta el cerebro, de un modo que aún no se ha llegado a comprender del todo. El virus usa las células del lóbulo frontal para la replicación y las destruye en el proceso. Durante este periodo cesan todas las funciones del cuerpo. Cuando se para el corazón, se da por muerto al sujeto infectado. El cerebro, sin embargo, continúa vivo pero inactivo. Mientras el virus muta las células y las convierte en un órgano completamente nuevo. La particularidad más decisiva de este nuevo órgano es su independencia del oxígeno. Si eliminamos la necesidad de este elemento tan importante, el cerebro de los no muertos puede utilizar, pero no depende de él en ninguna medida. El complejo mecanismo de apoyo del cuerpo humano
Una vez completada la mutación, este nuevo órgano reanima el cuerpo convirtiéndolo en una forma que guarda poco parecido, fisiológicamente hablando, con el cadáver original. Algunas de las funciones corporales continúan siendo constantes, otras operan de manera diferente y las restantes se inhabilitan para siempre. Este nuevo organismo es un zombie, un miembro de los muertos vivientes. Respecto al origen del Solanum, desgraciadamente las investigaciones intensivas aún no han encontrado ningún ejemplo aislado de Solanum en la naturaleza. Los resultados obtenidos al analizar la tierra, el agua y el aire de todos los ecosistemas en todo el mundo, incluyendo la fauna y la flora, han sido negativos. De hecho, mientras transmitimos este programa, la investigación continúa. Los síntomas que aparecen en una infección por Solanum son muy característicos y fácilmente identificables. La relación de horas que mencionaré a continuación esboza el proceso de conversión de un humano. En la hora 1 hay dolor y decoloración marrón morada de la zona infectada. La herida se coagula inmediatamente, dado que la infección proviene de una herida. A la hora 5 hay fiebre de 37 a 39 grados centígrados, convulsiones, demencia leve, vómitos, intensos dolores en las articulaciones. A la hora 8 hay entumecimiento de las extremidades y del área infectada. Aumenta la fiebre hasta 41 grados centígrados y hay aumento de la demencia, pérdida de la coordinación muscular. Para la hora 11, la parálisis de la zona inferior del cuerpo, entumecimiento general, disminución de la frecuencia cardíaca. A la hora 16 se entra en coma. A la hora 20 hay un paro cardíaco y hay actividad cerebral nula. Para la hora 23 ocurre la resurrección. En lo referente a la transferencia, el Solanum es 100% contagioso y 100% letal. Afortunadamente para la raza humana, el virus no se transmite ni por el agua ni por el aire. No se conoce ningún contagio del virus en humanos por medio de los elementos de la naturaleza. La infección solamente puede darse a través del contacto directo de fluidos. La mordedura de un zombie, a pesar de que es la forma de transferencia más conocida, no es en absoluto la única. Hay humanos que se han infectado por rozar una herida abierta contra otra de un zombie o al ser salpicados con sus restos después de una explosión. El desenlace que conlleva la ingesta de carne infectada, suponiendo que la persona no tenga ninguna llaga abierta en la boca, más que la infección, suele ser la muerte permanente. Se ha comprobado que la carne infectada es altamente tóxica. No existe información alguna, histórica, experimental o de cualquier otra, sobre las consecuencias de mantener relaciones sexuales con una especie no muerta. Pero, como apuntamos anteriormente, la naturaleza del Solanum indica un alto riesgo de infección. Advertir de un caso como este resultaría inútil, puesto que una persona lo suficientemente irracional para intentarlo estaría tomando una actitud pasiva para con su propia seguridad. Muchos afirman que dada la coagulada naturaleza de los fluidos corporales de los no muertos, las posibilidades de infectarse por contacto que no fuera un mordisco deberían de ser pocas. Sin embargo, debemos recordar que un único organismo es suficiente para empezar el ciclo. Refiriéndonos a la infección de otras especies, el Solanum es letal para todas las criaturas vivas, sin tener en cuenta el tamaño, la especie o el ecosistema al que pertenezcan. Sin embargo, solo los humanos resucitan. Los estudios demuestran que cuando el Solanum infecta a un cerebro que no es humano, este muere horas después de la muerte de su huésped, lo que demuestra que el cadáver del animal puede combatirlo. Los animales infectados expiran antes de que el virus pueda replicarse completamente en sus cuerpos. La infección por la picadura de insecto, como la de los mosquitos, también puede descartarse. Los experimentos han demostrado que todos los insectos parásitos perciben el virus y rechazan a un huésped infectado el 100% de las veces. Finalmente, el tratamiento de infección y mordedura. Una vez que un humano se infecta, no puede hacer gran cosa por salvarse. Esto se debe a que el Solanum es un virus y no una bacteria, por lo que los antibióticos no hacen efecto. La inmunización, la única forma de combatir el virus, es igualmente inútil, ya que incluso las dosis más pequeñas provocarían la infección completa. Se está llevando a cabo la investigación genética. Los objetivos van desde formar anticuerpos humanos más potentes hasta una estructura celular resistente o un antivirus diseñado para identificar y destruir el Solanum. Estos y otros tratamientos más resistentes se encuentran por el momento en las etapas más iniciales, sin ningún éxito previsible en un futuro cercano. Las experiencias vividas en la vida real han llevado a la inmediata escisión del miembro infectado, suponiendo que ese sea el lugar de una mordedura, pero tales tratamientos son poco seguros con menos de un 10% de índice de éxito. En general, el humano infectado está condenado desde el momento en que el virus entra en su sistema. Debería de suicidarse y debería también recordar que el cerebro es lo primero que debe de eliminarse. Se han registrado casos en que los sujetos que acaban de infectarse y que mueren por circunstancias ajenas al virus pueden aún así resucitar.
Estos casos suelen ocurrir cuando el sujeto expira 5 horas después de la infección. No obstante, la persona que muere tras ser mordida o que se infecta de algún otro modo debería de ser inmediatamente eliminada. Se ha llegado a sugerir que los cadáveres humanos aún frescos podían resucitar si se les introducía solanum después de la defunción. Esto es una falacia. Los zombies ignoran la carne necrótica y por consiguiente no pueden transferirse el virus. Los experimentos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial han demostrado que inyectar solanum en un cadáver resultaría fútil porque un sistema sanguíneo paralizado no podría transportar el virus al cerebro. Inyectarlo directamente en un cerebro muerto tampoco serviría de nada, ya que las células muertas no podrían responder al virus. Solanum no da la vida, pero tampoco la quita, simplemente la altera. Si los zombies son la creación de un virus y no de magia negra, entonces ¿cómo se explican los llamados zombies vudús? Muertos que han sido desenterrados y condenados a pasar la eternidad como esclavos de los vivos. Sí, es cierto que la palabra zombie originalmente proviene de la palabra kimbundu nzumbe, término que describe el alma de una persona muerta, y sí, los zombies y la zombificación forman parte integral de la religión afrocaribeña conocida como vudú. Sin embargo, el origen de su nombre es la única similitud entre el zombie vudú y el zombie viral. Aunque se dice que los oguns, vudú, los sacerdotes, pueden convertir humanos en zombies mediante la magia, la práctica se basa fuera de toda duda en ciencia pura. El polvo zombie, la herramienta usada por el ogún para la zombificación, contiene una neurotoxina muy potente. Los ingredientes exactos se guardan en el más estricto secreto. La toxina paraliza de forma temporal el sistema nervioso del humano, creando un estado de hibernación extrema, con el corazón, los pulmones y otras funciones corporales operando al mínimo nivel. Sería comprensible que un médico forense con poca experiencia declarara muerto al sujeto paralizado. Muchos humanos fueron enterrados en este estado y después, gritando en la oscuridad más absoluta de sus ataúdes, despertaron. Entonces, ¿qué hace a los humanos convertirse en zombies? La respuesta es simple: el daño cerebral. Muchos de los que fueron enterrados vivos acabaron muy pronto con el aire que había en sus ataúdes. Los que lo recuperaron, si son afortunados, casi siempre habían sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno. Estas pobres almas caminan arrastrándose con pocas habilidades cognitivas o ciertamente con el libre albedrío, y a menudo se confunden con los muertos vivientes. ¿Cómo distingues a un zombie vudú de una especie auténtica? Bueno, las señales son obvias. Los zombies vudú muestran emociones. Las personas que sufren daño cerebral a causa del polvo son capaces de mostrar los sentimientos normales de un ser humano. Sonríen, lloran, incluso gruñen con furia si se les hace daño, o por el contrario, que lo han provocado, algunos de los zombies de verdad nunca lo harían. Los zombies vudú piensan, tal y como se ha afirmado antes: cuando un zombie de verdad se topa contigo, inmediatamente se dirige hacia ti como una bomba inteligente. Un zombie vudú tratará por un momento de averiguar quién o qué eres. Tal vez se te acerque, tal vez recule o quizá continúe su observación, mientras su cerebro dañado trata de analizar la información que se le da. Lo que un zombie vudú nunca hará. Él alza sus brazos, deja caer su mandíbula y desata un infernal gemido y anda a tropezones directamente hacia ti. Un zombie vudú siente dolor. Un zombie vudú que tropieza y se cae sin duda alguna sujetará su rodilla magullada y gimoteará. Asimismo, uno que sufra por otra herida anterior se la cuidará o por lo menos será consciente de la existencia de la herida. A diferencia del zombie de verdad, los zombies vudú no ignoran cuando sufren cortes profundos. Los zombies vudú reconocen el fuego. Esto no quiere decir que les dé miedo. Las llamas, aquello que han sufrido daño cerebral severo, tal vez no recuerden lo que es el fuego. Se pararán a eliminarlo, tal vez incluso lleguen a tocarlo, pero retrocederán una vez que sepan que causa dolor. Los zombies vudú reconocen que hay a su alrededor. Al contrario que un zombie de verdad que solo reconoce a su presa, los zombies vudú reaccionan a los cambios repentinos de luz, sonidos, sabor y olor. Se ha observado que los zombies vudús ven en la televisión o los flashes de la luz de gran colorido, escuchan música, se encogen por un trueno e incluso reciben a otros como ellos. Esto último ha resultado crítico en algunos casos en los que se equivocaron al identificarlos. Al no reaccionar en modo alguno ante otros zombies, se miran, hacen ruidos e incluso se tocan las caras, pudieron ser exterminados por accidente. Los zombies vudú no tienen supersentidos. Las personas que sufren afectan debilidades que sufren a raíz de que son rociados con el polvo zombie y continúa dependiendo de su visita antes de que otros sentidos. No puede mover a la perfección en la oscuridad, ni oír una pisada a 400 metros o oler a un sonido en el viento. Los zombies vudú en realidad pueden ser sorprendidos por alguien que camina justo delante de ellos. Sin embargo, no es recomendable, puesto que un zombie asustado puede reaccionar de forma violenta.
Los zombies vudú pueden comunicarse, aunque no siempre es el caso. Muchos de estos individuos pueden responder a las señales audiovisuales. Muchos entienden palabras, algunos incluso comprenden oraciones simples. Muchos zombies vudús poseen la habilidad de hablar, de formas simples, por supuesto, y en raras ocasiones mantienen conversaciones extensas. Los zombies pueden ser controlados, aunque no siempre es cierto. Muchos de los cerebros humanos dañados pierden mucha de su autorrealización y se convierten en seres susceptibles a la sugestión. Ordenarle a un sujeto que pare o se valle puede ser suficiente para liberarse de un zombie cuando éste tiene el origen vudú. Esto ha dado lugar a una situación peligrosa: las personas que se equivocan pensando que pueden controlar o adiestrar a zombies de verdad. En varias ocasiones algunos tercos insistieron en que de manera simple podían ordenar a los muertos vivientes que pararan cuando sintieron que unas manos frías y podridas los agarraban por las extremidades y unos dientes sucios y raídos ya estaban mordiéndolos. Descubrieron demasiado tarde a lo que se estaban enfrentando en realidad. Estas características deberían darle una buena idea sobre cómo diferenciar a un zombie vudú de un zombie de verdad. Como una nota final, los zombies vudú se encuentran sobre todo en África subsahariana, el Caribe, América Central y del Sur, y en el sur de Estados Unidos, aunque no es imposible encontrar a alguien convertido en zombie por un ogún. Las posibilidades de tal encuentro, bueno, pues son escasas. En los últimos años hemos sido testigos de cómo millones de aves en todo el mundo caían muertas sin ninguna explicación aparente, en un fenómeno comúnmente conocido como el aflocalipsis. Se escribe aflocalipse con Y, y ustedes pueden googlearlo y van a encontrarse algo muy interesante. Bueno, esto comenzó con la aparición de varios miles de pájaros negros de alas rojas muertos en Arkansas y poco después otras aves muertas en Luisiana y Suecia. A continuación, peces muertos en Arkansas, Nueva Zelanda, Maryland, Gran Bretaña o España. Esto dio paso a las preguntas sobre el fin de los tiempos. Hay eventos relacionados con las profecías apocalípticas expuestas tanto por profetas como por la propia Biblia, el Apocalipsis. Los científicos se apresuraron a normalizar una situación que se escapaba a todo tipo de lógica, afirmando que en muchos casos de aves se trataba de traumas contundentes en los órganos, pero la muerte masiva de animales continuó hasta un número jamás registrado en la historia de la humanidad y trasladándose desde el cielo hasta nuestros mares. Pero con el paso del tiempo, las autoridades consiguieron que la opinión pública no le diese ni la más mínima importancia. En Rusia, los moscovitas han informado de que sus palomas están actuando de una forma anómala, ignorando a los seres humanos y a los vehículos que se acercan a ellas. A causa de su extraño comportamiento, los habitantes han apodado a estos pájaros como palomas zombies, y para muchas personas se trata de un claro signo de un inminente apocalipsis. Todo empezó hace algunos años, cuando los residentes de Moscú se encontraron con una plaga de palomas muertas y moribundas por todas las calles. Rápidamente muchas personas comenzaron a informar de un comportamiento inusual en las palomas. En algunos casos las palomas retorcían el cuello, caminando hacia atrás en círculos o incluso inmóviles con la cabeza en el suelo. Un residente de Moscú explicó a los medios de comunicación: cuando entro a trabajar yo suelo ver a las palomas corriendo y saltando. Sin embargo, recientemente no han estado reaccionando de esta manera en absoluto. Cuando una persona pasaba junto a ellas, solían volar asustadas, pero ahora se quedan como paralizadas y no presentan ninguna atención a las personas. Ellas simplemente no tienen un comportamiento normal. He visto algunas palomas que se comportan de manera extraña, girando en círculos o cosas así. Parece una película de terror. Da realmente miedo. Pero esto no es el único testigo ocular. Otras personas han informado ver las palomas perder el equilibrio y caer a través de los marcos de las ventanas, como si dejaran de funcionar sus funciones motoras. Y es que al parecer tienen un comportamiento zombie. Pierden su orientación y vuelan en un sentido y sin dirección. Luego caen, ya que carecen de la fuerza para levantarse. Pero la realidad es que cientos de moscovitas explican casos parecidos acerca de las palomas zombie y que van más allá de la propia comprensión, en escenas dantescas del inicio de un apocalipsis. Pero si el comportamiento de estas palomas es extraño, aún lo son más las declaraciones oficiales de las autoridades responsables. Las primeras especulaciones dadas por el Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia para el misterioso comportamiento se centraron en la enfermedad de Newcastle, que es mortal para las aves y fácilmente transmisible a los humanos. Posteriormente, el Comité Veterinario de Moscú declaró que las autopsias realizadas a las últimas aves eran debido a la intoxicación por salmonela. Según explicaron a los medios de comunicación, los especialistas veterinarios dijeron detectar lesiones en el tracto gastrointestinal y el hígado causadas por la salmonela, no la enfermedad de Newcastle. Pero por su parte, el teniente alcalde de Moscú, Leonid Pechtanikov, en un intento de disipar todos los temores de los habitantes de Moscú, declaró que el extraño comportamiento de las palomas es completamente inofensivo y agregó que la enfermedad no se transmite a los seres humanos.
contradiciendo así a la Unidad Federal de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, que cree que sí puede ser altamente contagiosa. Por el momento, las autoridades han recomendado a los lugareños que se mantengan alejados de cualquier paloma y que tengan un comportamiento extraño, y llamar a los servicios de urgencia si se encuentra con un pájaro muerto. Para los más conspiranoicos, las autoridades rusas están ocultando la realidad de esta extraña pandemia, al igual que ocurrió en Chernobyl, ya que la noticia ha inquietado al mismísimo Kremlin. Muchas personas tienen la creencia de que todos estos extraños eventos que están ocurriendo en todo el mundo son claras señales del inminente apocalipsis zombie, y realmente no es para menos, ya que hemos sido testigos de cómo la gente perdía sus sentidos humanos supuestamente por una droga, realizando actos atroces que recordaban a los zombies. Ahora, las palomas zombies parecen estar infectadas con un supuesto virus o bacteria que podría ser muy peligroso para las personas con afectos imprevisibles. Un novedoso estudio reveló que la existencia de genes zombies se mantenían con vida dentro de un cuerpo humano hasta 4 días después de la muerte. El estudio fue realizado por científicos estadounidenses con el objetivo de detectar qué sucede a un organismo cuando muere. Lo que es asombroso es que los genes de desarrollo se activan después de la muerte, afirmó el microbiólogo Peter Noble de la Universidad de Washington en Estados Unidos. De acuerdo a su investigación, la actividad de los genes y proteínas de ratones y peces cebra se acelera luego de la muerte. Incluso en las células de los músculos hay genes que se activan horas después del deceso para reanimar el organismo. Noble pudo detectar que los genes del desarrollo que participan para formar un embrión y luego se apagan son los que reactivan una vez el cuerpo cuando éste ha dejado de funcionar. Este descubrimiento puede ser un gran avance para comprender cómo es que funciona la vida. A su vez, el equipo pudo determinar que algunos de los genes que se activan tras la muerte están relacionados con el desarrollo del cáncer, lo que podría explicar por qué a veces el trasplante de órganos cadavéricos puede producir tumores malignos. Gracias al hallazgo, se podría llegar a determinar de forma precisa si un órgano es bueno o no para ser trasplantado. A finales de 2012 e inicios de este año, se produjeron varios ataques de personas extremadamente violentas, las cuales únicamente buscaban devorar seres humanos. Los sucesos ocurrieron en la parte de Estados Unidos y Rusia. En todos los casos fue necesaria la intervención policial y en todos los casos fue necesario neutralizar a los individuos, quienes murieron pocas horas después por fallos en el corazón debido a un exceso de adrenalina. Una vez realizadas las autopsias de dichos cuerpos, se encontró un nuevo tipo de virus que nunca antes se había documentado, el cual hasta ahora es conocido como el virus T o el virus zombie. El zombie, según los científicos, es un híbrido, es decir, una mezcla entre los virus de la rabia y la gripa. El mismo virus, afirman los científicos, que no es producto de la naturaleza, y es que tal hibridación tuvo que originarse en un laboratorio con la más alta tecnología. El virus entra en el torrente sanguíneo y una vez dentro del cuerpo se dirige al cerebro, lugar donde comienza a devorar el lóbulo frontal. Asimismo, es un hecho que ocasiona inflamación de forma masiva como una respuesta autoinmune del cuerpo. Sin embargo, dicho suceso ocasiona que el portador del virus regrese a un estado bastante primitivo, lo que tiene como efecto que únicamente busque matar y devorar carne, principalmente órganos. El gobierno de los Estados Unidos afirma que no existe ningún virus que pueda revivir a los muertos o convertir a los ciudadanos en comedores de cerebros. Sin embargo, los hechos continúan ocurriendo. La culpa, según algunos científicos, es por una nueva droga llamada sales de baño, misma que es la portadora del virus. Una prueba de ello es que tan solo un par de horas después de los primeros incidentes, el gobierno estadounidense organizó una limpieza masiva de dicha droga. Sin embargo, los doctores afirman que hasta el momento no hay cura para este virus híbrido y que lo mismo puede transferirse por vía sanguínea que por vía oral. ¿Será este el inicio de un apocalipsis zombie? Se comentan en distintas fuentes y en las redes sociales que no estamos lejos de un apocalipsis, sino que además ciertos países ya se están preparando. Según dio a conocer el director de la web y de la revista digital y radio online Hello Freaky, la CNN asegura que el Pentágono ya tiene su propio plan antiapocalipsis. El gobierno de Estados Unidos se prepara para todo, inclusive para una posible epidemia que conlleve a un apocalipsis, tal y como lo estás escuchando. Pues al parecer se cree que efectivamente es posible que esto ocurra en la vida real, lejos de las famosas series de televisión de zombies y el cine sangriento. Así pues, el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya ha tomado medidas. La noticia, que fue dada por la CNN, quienes tuvieron acceso al documento de protección contra apocalipsis zombie, han dicho que el documento es nombrado como el CONOP 8888, que contiene desde zonas
de contención hasta un plan de posicionamiento e instrucción militar. Según las fuentes, es un documento no clasificado encargado de proteger y aislar a la humanidad frente a la posibilidad de un nuevo ataque zombie. No cabe duda que lejos de la realidad, hasta el propio Centro de Control de Enfermedades, el CDC, hizo una campaña de concientización humanitaria ante la real posibilidad de una infección por algún tipo de virus infeccioso que pudiera ser el causante de ciertamente una plaga zombie devastadora. Así pues, según las fuentes señaladas, se aconseja tener alguno que otro conocimiento de supervivencia, y aunque no fuera para un apocalipsis, e incluso ya hay aplicaciones móviles que a modo de juego, comenzaron a difundirse, y se comenta que realmente podrían protegernos de tal apoteósica hipótesis. Estos juegos, aplicaciones, videos y documentales contienen planes de supervivencia, consejos, linternas duraderas, utilizando el propio sistema del móvil que aprovechan al máximo la batería. Como último, habría que añadir que en el año 2011 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitió una propaganda zombie con un plan llamado Preparedness 101, Zombie Apocalypse, en el que incluso el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y las Fuerzas de Operaciones participaron. Tras el simulacro aseguraron los organizadores que se trataba de un ejercicio muy real y no de una simple fiesta de disfraces. Ok, hagamos un paréntesis aquí pequeñito. Mucha de la información que les estoy dando y de los datos que estamos sacando acerca de estos protocolos que el gobierno de los Estados Unidos ya han sacado o que ya han estructurado, los hemos sacado de este libro. ¿Ok? ¿Sí se ve? Ahí, Peris. Acá Face. El libro se llama Zombie Guía de Supervivencia, Protección Completa contra los Muertos Vivientes. Es de Max Brooks y es de una colección que se llama Box for Pocket. Si ustedes lo quieren en PDF, lo tenemos completito. Mándenos un inbox ahí a la Sociedad de la Medianoche y díganos: oye, yo quiero el libro de Zombie Guía de Supervivencia, y pues ya te lo mandamos a... Ay, ¿dónde quedó mi agua? Acá está. Ya te lo mandamos a vuelta de correo o por el mismo inbox de la Sociedad de la Medianoche. Por ahí te enviamos el documento. Además, es un libro bastante bueno. Básicamente el contenido del libro tiene que ver con métodos de ataque y cómo sobrevivir a estas pandemias. Pero tiene algunos otros datos muy buenos. Ok, el fenómeno zombie. Al publicarse en enero de 1983 los resultados de 24 meses de investigaciones en Haití, el joven etnobotánico de Harvard, Edmund Wade Davis, ha puesto en claro el misterio de los zombies, terminando con tantas especulaciones. 2 drogas precisas se administran a las víctimas. Una provoca su muerte aparente, la otra lo resucita sumiéndolo en un estado de alejamiento o estupidez. Davis logró identificar ambas drogas y narra cómo lo hace en su libro La serpiente y el arco iris. Así se llama el libro, La serpiente y el arco iris, y ahí viene narrado absolutamente todo esto. En 1962 un campesino ingresó de urgencia en el hospital de Haití. Su nombre era Clairvaux Narcisse. Ahí sí pueden googlearlo, tiene una historia muy muy buena, y hay libros escritos de la historia de Clairvaux Narcisse. Él ingresó en el hospital a las 9:45 de la noche el 30 de abril con severos signos de enfermedad y deteriorándose rápidamente, y a la 1:15 de la madrugada del 2 de mayo, es decir, 2 días después, fue declarado muerto por los médicos del hospital. El cuerpo fue enterrado y sobre él se colocó una pesada losa de concreto, pero se colocó 3 días después de que él ya había sido enterrado. 18 años después, un hombre se presentó ante Angeline Narcisse, es decir, la hermana de él. Se presentó a Angeline, la hermana de Narcisse, quien lo reconoció. Era su hermano que había supuestamente fallecido. Afirmó que lo habían convertido en un zombie, que lo habían sacado de su ataúd. Lo llevaron a una plantación donde estuvo trabajando por años como esclavo. Su propio hermano lo había convertido en zombie para quedarse con las tierras de Narcisse. Este vagó durante 16 años hasta que recobró un poco la memoria, pues tras 2 años de trabajo asesinaron a su patrón y todo lazo que existía entre los zombies y el patrón se rompió. Así que los zombies como él habían sido liberados y habían vagado por Haití en las afueras de las tierras donde él vivía. El caso lo escuchó el autor de La serpiente y el arco iris, lo escuchó de 2 de los más renombrados psiquiatras del mundo. En la investigación, Edmund puso su vida en peligro varias veces, pues al pagar por un veneno zombie y descubrir que era falso, regresó a Haití a reclamarle, y esto casi le cuesta la vida. Antes de esto,
los bocores le mostraron entonces cómo se fabricaría. Le dijeron, bueno, está bien, ¿quieres ver cómo se fabrica? Órale, pero tienes que venir con nosotros. Necesitaban, por supuesto, huesos de muerto, de un bebé muerto, por lo que acudieron a un cementerio de noche a sacar el cuerpo recién enterrado de una bebé. El veneno tendría además los cuerpos de 2 cocodrilos azules pequeños, el esqueleto de un gran sapo y seco deformado, un sapo bufomarinos originario de los trópicos de América, poco común y muy venenoso, y atado a la pata del sapo una serpiente marina. Todo preparado de manera especial y metido en un recipiente cerrado donde pasaron toda una noche antes de matarlos. La cólera del sapo incrementa el poder de su veneno, pues tiene grandes glándulas detrás de la cabeza que segregan más de 2 docenas de sustancias químicas venenosas, y esta producción se acrecenta cuando el animal está en peligro o enojado. Respecto a las plantas, una tcha originaria de Haití, el chícharo de especie mocuna que produce fuerte escorzor en la piel, y 2 peces, uno muy común y otro llamativo. Ralladura de tibia humana. Los animales frescos y los secos se rostizan en una parrilla con aceites, y los huesos de la niña permanecieron en las brasas hasta hacerse prácticamente carbón. Luego todo esto pasó al mortero. Algunas semillas, los peces utilizados eran el fuyu y el sapo marino. Los síntomas que Narcisa había presentado en el hospital eran sin duda causados por el veneno realizado con esos ingredientes. Ambos peces contienen tetradoxina en la piel, hígado, ovarios e intestinos. Esta destructiva neurotoxina es una de las más poderosas sustancias proteínicas que se conocen en el mundo. Como anestésico es 160,000 veces más potente que la cocaína, y como veneno 500 veces más fuerte que el cianuro. Una pequeña dosis de esta toxina pura resulta letal y se ha utilizado como veneno desde tiempos inmemoriales. En la tumba de un faraón está el pez fuyo dibujado, y aclara que esa fue la causa de su muerte. Y el Deuteronomio de la Biblia prohíbe comer peces sin escamas por esta razón. Algunas personas lo comen en el Japón, pero muchos mueren. Incluso está documentado el caso de un cliente de un restaurante donde se preparaba el hígado de fuyu. Efectivamente, este comensal murió, pero 7 días después resucitó aún en la morgue, pero su estado era el de un vegetal mental. Así pues, el veneno o polvo zombie es fabricado para causar la muerte, que durará de 48 a 72 horas, tiempo suficiente para que el bocor pueda sacarlo de su sepulcro y revivirlo con un antídoto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estoy de regreso aquí con ustedes. Ay, ¿dónde está esto? A ver. Ok, gracias. La gente de Periscope. Dudas, comentarios, ¿qué onda? Coméntenme. Díganme lo que dura la canción. Estoy aquí con ustedes. Gaviota dice salud. Salud, Gaby. Se me está secando la garganta espantosamente. Aquí por Facebook nos dice Beer Dark, saludos a Casilda, a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias, Beer Dark. Ya estoy aquí, saludos para ti. Alexis Mendoza Prieto, ya iba a decir que les faltaba el K-Virus de Resident Evil, no, es el T-Virus. Ale Correa, excelentes lunas, gracias, excelentes para ti también. ¿Qué onda aquí en Periscope? ¿Qué nos dicen? ¿Tengo comentarios? ¿Nada? ¿No? Andan muy calladitos a pesar de que son bastantitos, Oliver Ortiz, hola, muy buenas noches, buen programa, qué bien se escucha por TuneIn. Gracias, Oliver, qué bueno que se escuche muy bien. Saludos desde Cali, Colombia, nos dice Freddy Bay 80. Saludos a Cali, Colombia, muchísimas gracias por estarnos escuchando hasta allá. Gaby dice saludos para Dani. ¿Qué más? ¿Por qué se dice muertos vivientes? ¿Eso muerto o es vivo? Andrés Calamaro, es un estado al que se recurre para que sea más sencillo. Evidentemente no está muerto porque pues está animado, pero pues no está vivo porque no tiene las funciones de un ser vivo, como es la comunicación o algo así. Entonces se le llama muertos vivientes porque es como estar muerto en vida. Una vez que se te cataloga que estás muerto y médicamente has fallecido, pues entonces se te da por muerto, y si regresas a la vida pues eres un muerto viviente, ¿ok? De ahí el origen. Nos dice Clau que muchísimas gracias, nos dice Clau que está muy padre el programa. Gracias, Clau, muchísimas gracias a ti, qué bueno que te está gustando el programita del día de hoy. A ver qué más nos dicen acá. Nada, dice, ya regresé,
saludos y como siempre, excelente programa. Una vez más la realidad superará la ficción. Por supuesto, lo van a ver ahorita en los brotes que vamos a ver. Ya estamos a punto de el siguiente tema son brotes de zombies e historias reales que han ocurrido. Ok, dice Steph, Lord, buenas lunas, gracias, buenas lunas para ti también. Y bueno, pues como les comento, vamos a hablar de los brotes y algunas historias que voy a sacar de este otro libro que también lo utilicé para hoy. Dice Andrés Calamaro, explicas muy bien, deberías de estar en radio. Gracias Andrés Calamaro, qué bueno que te guste cómo hablamos acá. Ok, aquí ya vieron el libro en Periscope. Acá se los muestro por Facebook. Se llama Zombies, el misterio de los muertos vivientes, de la editorial La Otra Realidad. Es un libro muy viejito, ¿sí se vio? Es un libro muy viejito, miren, lo tengo en partes. Lo compré en un mercado, estaba en el piso, así, deshojado. Y me dijo, pues está deshojado, pero no le falta ninguna hoja. Dije, perfecto, pues dámelo. Y está increíblemente bueno el libro. Entonces de aquí vamos a sacar las historias de zombies reales que han ocurrido en Haití. Está el texto de Zombies, el misterio de los muertos vivientes, está básicamente salido de Haití. Nos dice, perdón, tu pregunta ya no la alcancé a leer, que si eran un fenómeno biológico. Sí son alteraciones biológicas. Igual cuando es por medio de veneno o de tetradoxinas ocurre lo mismo, se altera la biología del cuerpo y pues después regresa con esta naturaleza. Ok, vamos a entrarle a, dicen ustedes que es pulque, ahí va. ¿Será algo peor como la epidemia de H1 que tuvimos hace algunos años? Sí, por supuesto. En el caso de la epidemia de HN1 no había ataques violentos. Es decir, te enfermabas, te sentías mal y ibas al hospital y ahí o te curabas o te morías. En el caso de los zombies no, te enfermas, te mueres, regresas e infectas a los demás, pero los infectas de una manera violenta y la velocidad con la que se reproduce el virus es exponencial. Leí algo de las sales de baño, que muchos las inhalaban y comían carne humana. Sí, inhalar las sales de baño produce efectos caníbales. Vamos a subirles algunos videos a la página de la Sociedad de la Medianoche, si no es que ya anda por ahí uno, donde una persona está mordiendo a otra persona en un metro después de haber inhalado estas sales de mar. Ok, mi playera pues haciendo alusión al programa de hoy de zombies, ok. No se ve muy bien, voy a tener que... A ver ahí. ¿Ya se ve? Sí se ve, acá. Ahí está, perfectísimo. Bueno, pues ahí está. Gracias, qué bueno que les gustó de The Walking Dead. Que por cierto estamos a punto de regresar, ¿verdad? Ok, bueno, pues regreso a radio y voy con la recta final del programa. Ya estamos a punto de terminar la emisión del día de hoy. Bueno, no tan a punto, pero ahí vamos, ok. Mientras tanto, últimos saluditos. Fabiola Vilchis Prieto, hola Fabiola Vilchis, ¿qué tal? Ok, y entonces, bueno, regreso y... Sálvenme. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro desde la caverna más profunda y más oscura del infierno. Estamos ya encontrándonos prácticamente en la recta final del programa de hoy, entonces vamos a meterle presión para terminar con el tema de zombies y entonces responder algunas de las dudas que ustedes puedan tenernos. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.radiomacabro.com.mx y también por TuneIn, ahí nos pueden buscar como Radio Macabro, ahí lo tenemos, y por las transmisiones en vivo de Facebook, el Facebook es la Sociedad de la Medianoche, y también por Periscope en la cuenta @SMN Villadark, SMN haciendo referencia a Sociedad de la Medianoche y Villadark con V y con K al final.
Respecto a los brotes e historia del fenómeno zombie, aunque cada ataque zombie es diferente dado el número, el terreno, la reacción del pueblo en general, etcétera, su nivel de intensidad puede medirse en 4 grandes categorías diferentes. La clase 1, este es un brote leve, normalmente en países del tercer mundo o en zonas rurales del primer mundo. El número de zombies para esta clase de brote oscila entre el 1 y el 20 y el número total de víctimas, incluyendo a los infectados, puede variar entre 1 y 50. La duración desde el primer caso hasta el último conocido va desde 25 horas hasta 14 días. La zona infestada será pequeña, no más de un radio de 30 kilómetros, y en muchos casos los límites vendrían a estar determinados por las fronteras naturales. La reacción es limitada, puede que exclusivamente provenga de los ciudadanos o de alguna ayuda adicional de las fuerzas locales de la ley. La cobertura de los medios de comunicación será mínima y si se presenta, los medios de comunicación que se encuentran ahí buscarán historias comunes como homicidios o accidentes. Este es el tipo de brote más común y también el que más fácilmente pues pasa desapercibido. La clase 2, este es un nivel de brote que se incluye en las zonas urbanas o en las zonas rurales con alta densidad de población. El número total de zombies oscilará entre 20 y 100. Las víctimas humanas llegarán a ser hasta varios cientos de personas. La duración de un ataque de clase 2 no es mucho más larga que la de un brote de clase 1. En algunos casos, un mayor número de zombies hará desencadenar una respuesta más inmediata. Un brote en una zona rural de poca población podría extenderse a un radio de 160 kilómetros, mientras que un brote urbano podría comprender únicamente algunos edificios. La eliminación sería, por supuesto, más organizada. La actuación civil sería reemplazada por fuerzas locales, nacionales e incluso federales. Si es un ataque leve, se puede buscar ayuda militar adicional a la Guardia Nacional. Si estamos en Estados Unidos o en México, por ejemplo, que estamos muy pegaditos ahí, o su equivalente fuera de este país, la mayoría de las veces para aliviar el pánico, estas unidades tomarán una actitud menos combatiente, aportando asistencia médica, control de multitudes y apoyo logístico. Los brotes de clase 2 casi siempre atraen a la prensa, a no ser que el ataque ocurra en una zona aislada por completo del mundo o una donde los medios de comunicación estén controlados estrictamente. La historia será contada. Esto no quiere decir, sin embargo, que vaya a contarse fielmente. La clase 3 es una crisis de verdad. Los brotes de clase 3, más que cualquier otro, demuestran la amenaza real a la que nos exponen los muertos vivientes. Los zombies son miles y abarcan una zona de varios cientos de kilómetros. La duración del ataque y un posible proceso de limpieza lento podrían durar varios meses. No habría cabida para la censura de los medios. Ok, nada más dale stop y vuélvele a poner play y ya. Se supone que debería de volver a jalar. Ok, perdón, Periscope y Facebook, es que se me cayó la transmisión de radio. A ver si ahorita ya agarra. Ya estamos, ok, ya estamos de nuevamente en TuneIn. Si nos estaban escuchando por TuneIn y de repente se cayó todo, bueno, denle refresh o vuélvanle a poner stop y play y ya debemos de estarnos escuchando. Ok, entonces me voy a regresar un poquito para la gente que nos estaba escuchando en TuneIn y nos regresamos a los brotes de clase 3. La clase 3 es una crisis de verdad. Los brotes de clase 3, más que cualquier otro, demuestran la amenaza real a la que nos enfrentamos o a la que nos exponen los muertos vivientes. Los zombies son miles y abarcan una zona de varios cientos de kilómetros. La duración del ataque y un posible proceso de limpieza lento podría durar hasta varios meses. No habría cabida para la censura de los medios o los encubrimientos. Incluso, sin la atención de los medios, la magnitud del ataque al completo dejaría demasiados testigos oculares. Se trata de una batalla completamente desarrollada, donde las fuerzas de la ley serían reemplazadas por unidades de tropas regulares. En las zonas infestadas quedaría declarado el estado de alarma, así como las áreas colindantes. Cuenta con ley marcial, viajes restringidos, suministros racionados, control federal de los servicios y custodia estricta de las comunicaciones. Llevará tiempo desarrollar todas estas medidas. La fase inicial será un caos hasta que aquellos que están en el poder lleguen a controlar la crisis. Disturbios, saqueos y pánico generalizados se añadirán a sus dificultades, atrasando más aún una respuesta efectiva. Mientras esto ocurriera, los que viven en un área infestada estarían a merced de los no muertos, aislados, abandonados y rodeados de ghouls dependiendo únicamente de ellos mismos. Y bueno, finalmente un brote de clase 4 sería el final. Pequeños grupos de sobrevivientes aislados y la guerra entre humanos por sobrevivir.
Todo brote de no muertos, sin tener en cuenta la clase, tiene un principio. Ahora que hemos definido al enemigo, el siguiente paso es la alarma previa. Saber que un zombie no te saber que hay un zombie no te va a servir de nada si no eres capaz de reconocer un brote antes de que sea demasiado tarde. Esto no quiere decir que construyas un puesto de mando contra zombies en el sótano de tu casa, claves alfileres en un mapa y acapares la radio de una corta. Lo único que se requiere es buscar las señales que a una mente desentrenada pasaría por alto. Estas señales incluyen homicidios donde las víctimas son ejecutadas mediante un tiro en la cabeza o por decapitación. Ha ocurrido muchas veces que la gente reconoce un tipo de brote e intenta afrontar el problema con sus propias manos. Casi siempre las autoridades locales los acusan de asesinos y son perseguidos como tales. Personas desaparecidas, particularmente en las zonas salvajes o deshabitadas. Hay que prestar mucha atención a si uno o más momentos de la búsqueda desaparecen también. Si la historia se televisa o fotografía, fíjate en el nivel de armamento que lleva el equipo de búsqueda. Más de un rifle por grupo podría significar que se trata de algo más que una simple operación de rescate. Casos de enajenación violenta en los que el sujeto ataca a familias o familiares sin usar armas. Date cuenta de si el atacante muerde o intenta morder a las víctimas. Si lo hace, aún permanece alguna de las víctimas en el hospital. Trata de descubrir si alguna de las víctimas murió de alguna forma misteriosa en los días posteriores al mordisco. Disturbios u otros altercados civiles que empiecen sin ser provocados u otra causa lógica. El sentido común te dirá que la violencia en cualquier estrato social no ocurre sin un catalizador como la tensión racial. Las acciones políticas o las decisiones legales, incluso la llamada histeria colectiva, puede llevarnos hacia el origen del problema, si no lo descubre nadie. Encontrarán la respuesta en alguna otra parte. Muertes por enfermedad en las que no se determina la causa o parecen altamente sospechosas. Los decesos por enfermedades infecciosas, si comparamos con los que había hace un siglo, escasos casi en todo el mundo industrializado. Por esta razón, los nuevos casos siempre atraen a los medios. Fíjate en los casos donde la naturaleza exacta de la enfermedad quede sin explicar. También estate alerta de aquellas explicaciones sospechosas, como el virus del Nilo Occidental o la enfermedad de las vacas locas. Podría tratarse de ejemplos de encubrimientos. Cualquiera de las anteriormente citadas donde se prohíba la presencia de los medios de comunicación. Es extraño que en Estados Unidos se censure por completo una noticia. Si se da el caso, debemos observarlo inmediatamente como una luz roja. Por supuesto, puede haber muchas razones diferentes de un ataque de muertos vivientes. Por otra parte, cualquier evento que provoque restricciones de un gobierno tan consciente como nosotros de los medios merece gran atención. Lo cierto es que sea lo que sea, no puedo ser bueno. Y ahora vamos a hablar acerca de los brotes. Es decir, los brotes que... ahorita hablamos de las categorías de los brotes. Ahorita vamos a mencionar los brotes que han sido documentados o que han estado plasmados en algunos papiros antiguos, ¿ok? Vamos a empezar desde algunos muy antiguos hasta algunos más recientes. No los menciono todos porque son muchos, son muchísimos, pero en el libro de Guía de Supervivencia Zombie ahí vienen los brotes que ha habido. En el año 60.000 a.C., en Katanga, África Central, recientes expediciones arqueológicas descubrieron una cueva a orillas de la zona alta del río Semliki que contenía 13 cráneos. Todos habían sido aplastados. Muy cerca de ellos había una gran pila de cenizas fosilizadas. Los análisis en los laboratorios determinaron que las cenizas eran los restos de 13 Homo sapiens. En la pared de la cueva había pintada una figura humana, con las manos alzadas en postura amenazadora y una mirada diabólica. Dentro de su enorme boca estaba el cuerpo de otro humano. Este descubrimiento no ha sido aceptado como un incidente zombie auténtico. Una corriente de opinión afirma que los cráneos aplastados y los cuerpos quemados eran un modo de deshacerse de los zombies, mientras el dibujo de la cueva sirve de aviso. Otros académicos solicitan algún tipo de prueba física con un resto de solanum fossilizado. Aún se están esperando los resultados. Si se confirma la autenticidad en Katanga, surgiría en nuestras cabezas la siguiente pregunta: ¿por qué pasó un intervalo de tiempo tan grande entre este primer brote y el que le sigue? Este primer brote fue en el 600.000 a.C. y el siguiente brote ocurre hasta el 3.000 a.C. en Heracópolis, Egipto. En 1892, una excavación británica desenterró una tumba sin inscripción. No pudieron encontrarse pistas que revelaran quién era la persona que la ocupaba, ni nada sobre su posición en la sociedad. El cuerpo fue encontrado fuera de la cripta abierta, hecho un ovillo en una esquina y solo parcialmente descompuesto. Miles de marcas de arañazos adornaban la superficie del interior de la tumba, como si el cadáver hubiera intentado abrirse camino hacia el exterior.
Los expertos forenses revelaron que las marcas se habían hecho durante un periodo de varios años. El cuerpo mismo tenía varias marcas de mordiscos en el radio derecho. La marca de los dientes mostraba que eran humanos. La autopsia completa reveló que el cerebro seco y parcialmente descompuesto no solo correspondía a los que están infestados con solanum, que tienen el lóbulo frontal desaparecido por completo, sino que también contenía restos del virus. Existe en la actualidad un debate enfurecido sobre si este caso provocó o no que los últimos egipcios extrajeran el cerebro de las momias. Es decir, se cree que a raíz de esta persona que supuestamente se convierte en zombie, bueno, pues los egipcios deciden extraer el cerebro por la nariz de las personas que van a momificar para que pues no volvieran a la vida después, ¿no? En el año 500 a.C., en África, durante un viaje para explorar y colonizar la costa occidental del continente, Jano de Cartago, uno de los antiguos marineros más famosos de la civilización occidental, escribió en su diario de a bordo: a la orilla de una gran jungla donde las verdes colinas esconden sus copas sobre las nubes, mandé una expedición de tierra adentro en busca de agua dulce. Nuestros adivinos nos advirtieron sobre estas expediciones. Según ellos, no se trataba de una tierra maldita, de un lugar de demonios abandonado por los dioses. Ignoré tales advertencias y pagué el precio más alto. De 35 hombres que envié, solo 7 regresaron. Los supervivientes sollozaban un cuento sobre monstruos de la jungla, hombres con colmillos de serpiente, garras de leopardo y ojos que ardían como las llamas del infierno. Las espadas de bronce les cortaban la carne, pero no sangraban. Se alimentaban de nuestros marineros y el viento se llevó sus llantos. Nuestros adivinos nos alertaron sobre los supervivientes que habían sido heridos, afirmando que traerían dolor a todo el que les tocara. Nos apresuramos hacia los barcos y abandonamos aquellas pobres almas en aquella tierra que hombres bestias y los gobernarían. Que los dioses me perdonen. Como saben la mayoría de los lectores, mucho del trabajo de Jano resulta polémico y es tema de debate entre los historiadores académicos, dado que Jano también escribió un enfrentamiento con grandes criaturas parecidas a los monos que él apodó gorilas. Sin embargo, los gorilas nunca habían habitado esa parte del continente. Puede decirse que ambos incidentes son producto tanto de su imaginación como de la de los historiadores. Incluso, si tenemos en cuenta esto y sin considerar la exageración obvia de los colmillos de serpiente, las garras de leopardo y los ojos ardientes, la descripción básica de Jano se acerca bastante a la de los muertos andantes. En el año 329 a.C., en Afganistán, una columna macedonia sin nombre, construida por el legendario conquistador Alejandro Magno, fue visitada muchas veces por las fuerzas soviéticas especiales durante su propia guerra de ocupación. A 8 kilómetros de este monumento, una unidad descubrió los restos antiguos de lo que se creyó eran unas instalaciones militares del ejército heleno. Entre otros objetos había una vasija de bronce pequeña. El dibujo de la inscripción mostraba 1. Un hombre mordiendo a otro hombre. 2. La víctima yaciendo en el lecho de muerte. 3. La víctima volvía de nuevo a la vida. Y 4. El muerto estaba ahora mordiendo a otro hombre. La naturaleza circular de esta vasija, al igual que los dibujos en sí mismo, podrían ser la prueba de un brote de no muertos que Alejandro presenció o que lo relató alguien de las tribus locales. En el año 212 a.C., en China, durante la dinastía Qin, todos los libros no relacionados con los asuntos prácticos de la agricultura o la construcción fueron quemados por orden del emperador para protegerse contra pensamientos peligrosos. Nunca sabemos si los relatos sobre los ataques zombies terminaron en llamas. Esta sección oculta de un manuscrito médico preservado dentro de la pared de la casa de un erudito chino que fue ejecutado podría ser la prueba de tales ataques. El único tratamiento para las víctimas de las pesadillas de la vigilia eterna es una desmembración completa seguida de las llamas. Debe de sujetarse al paciente, llenársele la boca de paja y entonces amarrarlo bien. Deben extirparse todos los miembros y órganos, evitando el contacto con cualquier fluido corporal. Debe quemarse todo hasta que solo queden cenizas, para seguidamente esparcirlas todas a menos de 12 pies en todas direcciones. Cualquier otro remedio no bastará, puesto que la enfermedad no tiene cura. El deseo de carne humana es insaciable. Si las víctimas son numerosas y no hay esperanzas de poder contenerlas, debe de realizarse la decapitación inmediatamente. La pala Shaolin es el arma más veloz para realizar esta tarea. No hay mención de las víctimas sobre esta pesadilla en la vigilia eterna, como seres realmente muertos, solo el fragmento sobre el ansia que sienten por la carne de los sanos, y el tratamiento en sí sugiere la presencia de los zombies en la antigua China. En el año 121, ya después de Cristo, es decir, ya de nuestra era,
en Fanum-Koshiri, Caledonia, Escocia. Aunque se desconoce la fuente del brote, sus acontecimientos están bien documentados. El jefe bárbaro de la zona, creyendo que los no muertos estaban simplemente locos, envió a más de 3.000 guerreros para poner fin a esta sublevación de mente. Su resultado, más de 600 guerreros devorados, el resto herido y finalmente transformado en muertos andantes. Un comerciante romano llamado Sextus Sempronius Tuberu, que viajó por la región en aquel momento, presenció la batalla, aunque no se dio cuenta de que los muertos andantes eran solo eso. Tubero vio la superficie para fijarse en que la decapitación era el único modo de que los zombies dejaron de ser una amenaza. Apenas hubo escapado, Tubero contó el acontecimiento a Marcus Lucius Terentius, comandante de la guarnición militar más próxima en la Britania romana. Estaban a menos de un día de 9.000 zombies. Siguiendo el flujo de refugiados, estos ghouls continuaron migrando al sur, en dirección constante hacia el territorio romano. Terentius solo contaba con una sola corte de 480 hombres a su disposición. Los refuerzos se encontraban a 3 semanas de ahí. Terentius ordenó primero cavar 2 zanjas estrechas de 2 metros de profundidad, que finalmente alinearía para formar un pasillo recto de más de 1 kilómetro de largo. El resultado fue similar al de un embudo abierto hacia el norte. Entonces, ambas zanjas se llenaron de bitumen liquidium, que es un aceite crudo que se usaba normalmente para encender las lámparas en esa parte de la Britania. Cuando los zombies se acercaron, prendieron el aceite. Todos los ghouls que cayeron en la zanja quedaron atrapados dentro de sus límites profundos y se incineraron. El resto fue forzado hasta el túnel, donde no más de 300 podían mantenerse en fila de pie. Terentius ordenó a los hombres que sacaran las espadas, alzaran los escudos y avanzaran hacia el enemigo. Después de 9 horas de batalla, todos los zombies habían sido decapitados. Las cabezas partiendo se rodaban hacia la zanja para ser incineradas. Las bajas romanas sumaron 150 muertos. Destruyeron el antiguo Hombre Santo. Las ciudades de la zona encolerizaron y se desencadenaron disturbios. Número de zombies abatidos, 10, incluyendo al Hombre Santo. Bajas entre los romanos, 17. Todos durante los disturbios. Números de civiles asesinados por las medidas represivas de los romanos, 198. En 1587, en la isla Roanoke de Carolina del Norte, los colonos ingleses aislados de cualquier apoyo de Europa enviaban partidas de caza regulares al continente en busca de comida. Una de estas partidas desapareció durante 3 semanas. Cuando volvió, un único superviviente describió que les habían atacado una pandilla de salvajes con la carne pútrida y la piel minada con gusanos, insensibles a la pólvora y a los disparos. Aunque solo mataron a uno de los 11 hombres de la partida, 4 de ellos fueron desfigurados salvajemente. Estos hombres murieron al día siguiente, los enterraron y a continuación, unas horas después, se levantaron de sus poco profundas tumbas. El superviviente juró que los que antes eran camaradas se los habían comido vivos. El juez de la colonia acusó al hombre de mentiroso y de asesino y lo ahorcaron a la mañana siguiente. Enviaron una segunda expedición para que recogiera los cuerpos por miedo de que sus restos fueran profanados por los paganos. La partida de 5 hombres volvió en un estado cercano al colapso, con mordeduras y arañazos que les cubrían el cuerpo. En el continente les habían atacado los salvajes que describiera el superviviente muerto, al que ahora justificaban, y también algunos de los miembros de la primera partida de caza. Estos nuevos supervivientes, tras un periodo de examen médico, fallecieron con algunas horas de diferencia. Los entierros se celebrarían al amanecer al día siguiente. Esa noche resucitaron. Los detalles no son muy precisos, al igual que el resto de la historia. Una versión describe la infección final y la destrucción de la ciudad entera. Otra describe la población de Croatán, reconociendo como la más peligrosa por lo que estaba acercando al centro, así que tuvieron que quemar a todos los colonos de la isla. En un tercer relato, estos mismos nativos americanos rescataron a los habitantes supervivientes de la ciudad y mataron a los no muertos y a los que estaban heridos. Estas 3 historias han aparecido en relatos de ficción y textos históricos durante los últimos 2 siglos. Ninguna presenta una explicación irrefutable al por qué el primer asentamiento inglés en América del Norte se desvaneció literalmente sin dejar rastro. En 1901, Lucian Formosa, según Will Wachowski, un marinero americano que servía en la flota asiática, y varios campesinos de Lucian se levantaron de todas sus camas y atacaron al pueblo. Debido a la lejanía y a la falta de comunicación por cable, en Taipei no pudieron recibir noticias hasta 7 días después. 304 misioneros estadounidenses, el rebaño del pastor Alfred, pensaron que se trataba del castigo de Dios hacia los chinos por no aceptar su palabra.
Sabían que la fe y el Santo Padre sacarían al diablo que llevaban dentro. Nuestro maestro les ordenó no moverse de ahí hasta que pudieran reunir una escolta armada. El pastor Alfredo no supo qué hacer. Mientras el viejo hombre enviaba un telegrama para pedir ayuda, se dirigieron al río. Nuestra partida en tierra y el pelotón de tropas nacionalistas llegaron al pueblo a mediodía. Había cuerpos y restos de ellos por todas partes. El suelo estaba pegajoso y el olor, por Dios santo, qué olor. Entonces, una de esas cosas surgió de entre la niebla. Unas criaturas desagradables, diablos con Gatling, con forma humana. Les bloqueamos el paso durante al menos 90 metros. No funcionó nada, ni los rifles Krag ni el cañón. Creo que Rilev perdió el juicio y preparó su bayoneta e intentó asaltar a una de aquellas bestias. A su alrededor se unieron 12 más. Con la velocidad del rayo pasó a ser solo huesos. Resultaba espantoso. Y llegó como un brujo calvo, un doctor o un monje, o como tú quieras llamarlo, balanceando lo que al parecer era una pala lisa con una cuchilla en forma de luna menguante. Debía de haber 10, tal vez 20 cadáveres a sus pies. Corría hablando sin cesar como un loco, señalando a su cabeza y más tarde a la del resto. El viejo hombre, solo Dios sabe cómo reconoció que el chino le estaba murmurando. Nos ordenó que consiguiéramos todas las cabezas de las bestias, les disparáramos a quemarropa. Mientras recogíamos los cuerpos, descubrimos que entre los chinos, unos cuantos hombres blancos, y ellos eran nuestros misioneros. Uno de los nuestros encontró un monstruo con una columna aplastada por las balas y aún estaba vivo, agitando los brazos, separando sus dientes sangriento y dejando escapar aquel gemido nauseabundo. El viejo hombre lo reconoció. Era el pastor Alfredo. Rezó un Padre Nuestro y a continuación le pegó un tiro al padre en la sien. Wachowski vendió su relato a la revista sobre misterios y cuentos macabros, un acto que le supuso la expulsión de su cargo y encarcelamiento. Cuando salió de la cárcel, Wachowski se negó a concertar más entrevistas. En la actualidad, la Marina de Estados Unidos niega totalmente la historia, pero por supuesto. En 1975, en Mark, Egipto, la información relativa a este brote proviene de varias fuentes. Entrevistas a los habitantes del pueblo que fueron testigos de lo ocurrido, 9 declaraciones juradas de personal militar egipcio de bajo rango y los restos del Gashim Farouk, un antiguo oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas Egipcias que emigró hace poco a Estados Unidos. Además de la información sobre la investigación de varios periódicos internacionales que han preferido mantener sus identidades en secreto. Todas las fuentes corroboran la historia sobre un brote de origen desconocido que atacó e invadió este pequeño pueblo egipcio. Las llamadas pidiendo ayuda no obtuvieron respuesta. A la policía de otros pueblos y el comandante de la base de la Segunda División Armada de Egipto en Gabal Garib, a tan solo 57 kilómetros. En un extraño giro de los acontecimientos, el operador del teléfono de Gabal Garib también era un agente israelí del Mossad, que pasó la información a los cuarteles generales de la FDD, donde en Tel Aviv, tanto el Mossad como los integrantes de la Fuerza de Defensa de Israel tomaron la información como una patraña y lo hubieran olvidado rápidamente si no hubiera sido por el general Jacob Kurzonsky, un ayudante de la primera ministra Golda Meir, judío estadounidense que fue colega de David Shore. Kurzonsky estaba al tanto de la existencia de los zombies y de la amenaza que suponían si no les ponían un obstáculo. De forma impresionante, Kurzonsky convenció a Miev para que formaran una misión de reconocimiento para investigar. Al-Mark. La infección se encontraba en aquel momento en su día 14. 9 supervivientes habían formado una barricada en la mezquita del pueblo con un poco de agua y sin comida. Con el consentimiento de Kurzonsky, una patrulla de paracaidistas descendió en el centro de Tel Mark. Tras 12 horas de batalla, eliminaron a todos los zombies. Se sospecha que esta historia tuvo un final salvaje, aunque algunos creen que el ejército egipcio rodeó al-Mark, capturó a los israelíes y preparó una ejecución ahí mismo. Cuando suplicaron a los supervivientes que mostraron a los soldados los cadáveres de los zombies, los egipcios permitieron a los israelíes pasar de un modo seguro hasta sus hogares. Otros llevaron esta posibilidad más lejos, dando lugar a que la tomaran como una de las razones de la tregua egipcia-Israel. No existen pruebas conscientes que se tengan de esta historia. Kurzonsky murió en 1991. Sus memorias, relatos personales, comunicados del ejército y los consiguientes artículos en los periódicos e incluso películas sobre la supuesta batalla grabadas por una cámara del Mossad han quedado ocultos por el gobierno israelí. Si esto es cierto, se presenta ante una cuestión interesante y posiblemente perturbadora. ¿Por qué tendría que convencerse al ejército egipcio de que los muertos vivientes existen a través de testimonios y al parecer de cadáveres humanos? ¿No tendría que existir un espécimen o varios intactos con las funciones activas para probar una historia tan impresionante? De ser así, ¿dónde están ahora todos esos especímenes?
En 1998, en Zabrod, Siberia, Jacob Taylor, un aclamado realizador de documentales de la Canadian Broadcast Company, llegó al pequeño pueblo siberiano de Zabrovsk con la intención de fotografiar el cadáver de un tigre de dientes de sable intacto y potencialmente clonable. También habían encontrado el cuerpo de un hombre de casi 30 años cuya vestimenta encajaba con la de un cosaco del siglo XVI. La filmación debía tener lugar en julio, pero Taylor se anticipó y llegó con su equipo en febrero para familiarizarse con la zona y con sus compañeros. Taylor creía que el cadáver humano solo aparecería unos segundos en la película, pero pidió que lo guardaran junto con el tigre hasta que regresara. Taylor y su equipo regresaron a Toronto para un merecido descanso. El 14 de junio, algunos miembros del equipo de Taylor volvieron a Zabrovsk para preparar a los dos sujetos congelados y la excavación para la filmación. Fue la última vez que se supo de ellos. Cuando Taylor llegó en helicóptero con el resto del equipo de la película el 1 de julio, encontró que los dos edificios del lugar estaban desiertos. Había signos de violencia y de haber forzado la entrada, incluyendo ventanas rotas, muebles volcados y sangre y pedazos de carne en las paredes y en el suelo. Un grito hizo que Taylor volviera al helicóptero. Encontró un grupo de 36 zombies, incluyendo a habitantes del pueblo, y los miembros desaparecidos de su equipo comiéndose a los pilotos. Taylor no entendía lo que estaba viendo, pero sí comprendió que debía de correr para salvar su vida. La situación parecía desalentadora. Taylor y su cámara, el técnico de sonido y el investigador de campo no tenían armas ni provisiones y se encontraban en mitad del erial siberiano y sin ninguna situación o ningún sitio a donde ir a pedir ayuda. Se refugiaron en una granja de 2 plantas que había en el pueblo. En lugar de entablar las puertas y las ventanas, Taylor decidió destruir las 2 escaleras. Almacenaron en la segunda plantas y algunos otros elementos que les servirían como comida y así llenaron los cubos de agua con agua del pozo. Utilizaron un hacha y un mazo y varias herramientas pequeñas para destruir la primera escalera. A la llegada de los zombies les impidió destruir la segunda. Taylor actuó con rapidez, cogiendo las puertas de las habitaciones de la segunda planta y colocándose en la segunda escalera. Esto creó una rampa que impidió que los zombies que iban acercándose pudieran subir. Uno a uno intentaban subir la rampa y eran empujados abajo por el equipo de Taylor. Esta batalla de baja intensidad duró 2 días. La mitad del grupo mantenía a raya a los atacantes, mientras la otra mitad no dormía. El tercer día,